y todas, bienvenidos a una nueva edición de Charlas IDD, el espacio creado por el Instituto de Desarrollo Digital para Latinoamérica y el Caribe para promover temas actuales relacionados al ecosistema digital y su desarrollo saludable, sostenible e inclusivo. El pasado 8 de mayo asumió como presidente de Costa Rica el candidato por el Partido Progreso Social Democrático, Rodrigo Chávez, un candidato relativamente nuevo en la arena política, cuyo perfil y propuestas de campaña ya hemos analizado en el espacio OETIC, Observatorio Electoral TIC para Latinoamérica y el Caribe, del IDDLAC. Nos pareció interesante seguir con el análisis en mayor profundidad, y para eso, además de los Andréses, Andrés Sastre y Andrés Piazza, que lideran el IDDLAC, vamos a estar charlando con tres reconocidos expertos ticos sobre el futuro digital de Costa Rica. Se trata de Mariliana Méndez, una profesional de destacada trayectoria en el área de telecomunicaciones y tecnologías de la información, actualmente secretaria general de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicación, ASIET. También nos acompaña Alan Ruiz, expresidente de Comtelca, y actual Senior Advisor en Access Partnership. Y por último, tenemos a Daniel Rodríguez Mafioli, director de PRIDAT, la Fundación Privacidad y Datos, una organización sin fines de lucro, cuya misión es la protección de los datos personales de los costarricenses. Costa Rica es uno de los países punteros en desarrollo de las telecomunicaciones en el conjunto de Latinoamérica y sin duda un país líder en conectividad en Centroamérica. De hecho, ha sido política de Estado de los sucesivos gobiernos y se ha visto que a raíz de la liberalización y la apertura de la competencia del mercado, el crecimiento ha sido exponencial. Para el próximo periodo se esperan nuevos desafíos como el inminente desarrollo del 5G. En las primeras horas de mandato se ha ordenado que el ICE ponga a disposición espectro radioeléctrico de 5G en un máximo de 6 meses, bien para devolverlas al Estado o ponerlas en funcionamiento. La modernización regulatoria y un marco para el desarrollo de infraestructura donde el rol que se le otorga a Fonatel también apunta a ser uno de los ítems más importantes de este periodo. En cuanto al desarrollo digital, desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones se estableció la Estrategia de Transformación Digital hacia la Costa Rica del Bicentenario 2018-2022, con el objetivo de avanzar con una serie de ejes estratégicos y líneas de acción, como lo es el gobierno digital, el plan Pura Vida Digital, y avanzar hacia la transformación empresarial 4.0. Esta charla informal pretende ser un espacio que analice la situación actual de los procesos de digitalización en el país, las perspectivas para este periodo de gobierno 2022-2026, y hacer una referencia a propuestas de política pública a mediano y largo plazo que puedan generar un marco de crecimiento inclusivo y de respeto a los derechos de los ciudadanos en la red. Y para ello, como puntapié, preparamos algunas preguntas disparadoras, comenzando por Alan Ruiz. ¿Qué podemos esperar en materia de desarrollo digital del nuevo gobierno? Y a la vez, ¿qué retos debe afrontar más a corto plazo? Alan, adelante, el micrófono es todo tuyo. Muchísimas gracias y muy buenos días a todos. Realmente me parece muy interesante esta iniciativa y los felicito por la misma. Vamos a ver, creo que lo primero que yo pondría para discutir es el tema de la voluntad política. Hemos visto cómo cuando tenemos ese elemento dentro del desarrollo de un sector en nuestros países, pues los temas tienden a avanzar. Pareciera que este es el caso, tal y como lo mencionaste en tus palabras de introducción, porque en los discursos, pues, algo se ha mencionado sobre este tema. Sin embargo, esta voluntad política, si bien es un primer paso, no es suficiente. Necesitamos avanzar en muchos temas y tenemos retos muy, muy importantes. Este gobierno le corresponde
la recuperación económica. Y sin duda alguna, las tecnologías digitales son uno de los principales aliados para esta recuperación económica. Es importante entender que las tecnologías de información y comunicación, los temas de espectro, como ya mencionaste, son indispensables para esta recuperación. Y aquí hay una debilidad que creo que no es solo de nuestro país, sino en general, que la institucionalidad hoy por hoy de nuestra gobernanza está muy orientada a hacerlo en forma vertical. Y siendo las tecnologías digitales un tema transversal, tenemos que romper esto y hacerlas desde una perspectiva horizontal. Y eso, pues por lo menos cuesta un poco verlo, ¿verdad? Estamos viendo cómo eh, para lograr eso necesitaríamos un, un rol, un rol muy eficiente y muy presente para el sector de las telecomunicaciones. O sea, necesitamos un rol, un rector muy capacitado y con mucho apoyo político y realmente que pueda influir en el sector. Y bueno, eso lo hemos visto poco en los otros gobiernos. Hemos visto que el rol, no ha el rol del rector ha sido bastante tímido, no ha tenido mucho apoyo político, tampoco ha tenido desde la perspectiva institucional como un rol de un actor relevante para esto. Y sin duda alguna, esto lo necesitamos. Dentro de los retos de política pública, bueno, ya mencionaste la mayoría. Tenemos el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones. Este instrumento está en proceso de creación. Este instrumento va a ser determinante para los próximos 4 años del país. Yo he sido parte de las discusiones y un poco lo que yo resiento de este plan es que si bien es cierto, se hace bajo un modelo de múltiples partes interesadas, donde se convoca a diferentes actores del sector, el resultado final corresponde más que centrarse en el individuo, se centra en las potestades de la entidad que está dictando esta política pública, lo cual desde la perspectiva de la transformación que estamos sufriendo como sociedad, no responde a las necesidades y tampoco se centra en el individuo. Entonces creo que este reto debe enfrentarlo esta administración, crear esta nueva versión del plan, mucho más pensando en lo que necesita el país y no en las potestades, como les decía, de la institucionalidad que lo dicta, porque finalmente pierde el norte y pierde el sentido por lo cual fue creado. Y pues aquí necesitaríamos, volvemos al tema del rector, un rector que realmente pueda articular un plan en el cual contenga metas y responsabilidades para todos los involucrados en el sector. Este plan es también muy importante porque es el insumo de los planes y proyectos del Fondo de Acceso Universal Fonatel y es indispensable para la creación y la formulación de los nuevos proyectos y la continuidad de los mismos. Aquí hay un tema muy complejo porque el, el plan normalmente tiene muchos retrasos para articular la política pública y el regulador, que es la SUTEL, pues intenta desarrollar proyectos basados en política pública que tal vez no está vigente, entonces no hay un entendimiento entre estas dos autoridades. Ese es otro reto importante, ¿verdad? La gobernanza del Fonatel es un tema que el nuevo gobierno tiene que analizar y estructurar. Yo creo que desde la perspectiva legal está perfectamente
establecido cuál es esa gobernanza, al menos requiere algún retoque, pero en general creo que es un tema de política y es un tema de una visión más integral de este proceso. Ya doña Mariliana, que tiene más conocimiento del tema, nos podrá ilustrar un poco más. Mencionaste también el tema de ciberseguridad. La ciberseguridad es un tema hoy muy candente en el país. Como todos sabemos, estamos pasando unos ataques muy importantes. Acá el tema de la estrategia necesita revisarse, pasa un poco lo mismo que con el Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones, bajo un modelo de múltiples partes interesadas, en el cual los resultados realmente respondan a la necesidad nacional. Hemos visto cómo la empresa privada se ha visto también afectada por estos ataques y por lo tanto también tienen que cubrirlo. Y más allá del momento en el que estamos viviendo, una estrategia de ciberseguridad pues debe también incluir los temas de capital humano, cómo crear más fuerza capacitada para desarrollar estos temas. También desde la perspectiva social necesitamos una concientización sobre estos temas, generar capacidades y conocimiento crítico en la población. Esto es indispensable y creo que fundamental para el desarrollo. Y pues también entender que con los temas de ciberseguridad, entre otras muchas cosas, tenemos que desarrollar la protección de infraestructura crítica. De acá saltamos al tema de educación, como hemos visto durante esta pandemia, hemos tenido una gran, una gran desconexión por parte de la institucionalidad que lleva los temas de educación y los temas de conectividad. Acá necesitamos entender que para efectos de las lecciones que nos deja esta pandemia, necesitamos un acceso significativo, que este es un término que se ha acuñado justamente con los temas de pandemia. Esto significa calidad, esto significa tiempo de conexión, esto significa cuál es el dispositivo idóneo con el que me estoy conectando, y sin duda alguna el tema del uso que se le está dando a esta conectividad. Por lo tanto, estos esquemas para la conectividad y la educación son un reto muy importante de ahora en adelante. También necesitamos entender que necesitamos capacitar a los capacitadores, necesitamos poder llegar con esta información, esta capacitación de primera mano para aquellos que están a cargo de educar a todos los estudiantes en todos los niveles. Y otro tema que pareciera ser banal, pero también está incidiendo en otros temas como es la innovación y los emprendimientos, es la capacitación en idioma inglés. Hemos visto cómo en algunos casos hay personal muy capacitado, pero no necesariamente tiene conocimientos de inglés, y esto se vuelve fundamental para los desarrollos. Tenemos retos en gobierno digital, en la gobernanza de este sector, en cómo introducir dentro de las plataformas de gobierno digital el uso y la analítica de datos, adopción de políticas para el uso y aprovechamiento de las tendencias tecnológicas como el Big Data, la inteligencia artificial, la robótica, etcétera. Y desarrollo de sistemas basados en la experiencia de usuario, como lo mencionábamos en temas de inteligencia artificial, etcétera. Y pues dejé de último mi tema favorito, que es el espectro radioeléctrico, que probablemente es una de los principales retos. Ya mencionaste el tema de 5G. El 5G, desde la perspectiva del sector de las tecnologías digitales, hay una oportunidad enorme porque
He tenido la oportunidad de participar en varias de las reuniones de la CAMTIC, la Cámara de Tecnología de Información y Comunicación, y hay una gran cantidad de empresas que están en espera de que el 5G arranque en este país para unirse a los desarrollos desde la perspectiva tanto de dispositivos como la perspectiva de la programación que lleva incluida todo esto y cómo el sector puede tener un empuje enorme a través de los desarrollos que potencialmente permitirá el 5G. Es una oportunidad enorme para el sector TIC. Otra oportunidad y otro reto importante que veo en el uso del espectro radioeléctrico, que va más allá de las tecnologías móviles, es la industria satelital. Ahora a nivel mundial los satélites tienen un despertar tecnológico. Hemos visto cómo no han sobrepasado los mitos de que es una tecnología muy costosa, muy complicada, y pues ya tenemos oferta importante a nivel mundial y todos estos operadores tienen mucho interés en entrar en este país. Sin embargo, los retos desde la perspectiva regulatoria pues han hecho que estos procesos sean muy lentos, muy costosos, y creo que este gobierno tiene que analizar cómo permitir que este sector pueda brindar servicios en el país que nos pueden ayudar tanto para la recuperación económica como para los temas de cierre de brecha digital, pues evidentemente en las zonas que no hay eh, eh, tanta conectividad y probablemente la opción satelital sea la única opción viable. Pues estos son mis aportes por el momento y quedo atento para la discusión. Muchas gracias. Muchas gracias, Alan. Seguimos con Mariliana Méndez. ¿Cuáles son los principales retos que tiene Costa Rica en materia de telecomunicaciones y qué ventajas o problemas destacarías y qué propuestas a su vez se te ocurren o puedes plantear teniendo todo esto en cuenta? Estoy en silencio. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todos, un saludo afectuoso. Espero que todos estén bien, igual que sus familias. Bien, creo que retos siempre habrá en un mercado tan dinámico como es el mercado de telecomunicaciones y TIC. Yo creo que esto nadie puede desligarse de la acelerada evolución de estos mercados y por ende cada cierto tiempo los retos dejan de ser unos y empiezan a ser otros, pero en general yo diría que el señor presidente ha dado un mensaje muy claro sobre sus objetivos. Son 3 objetivos, son muchos más, pero digo, él ha insistido en disminuir el costo de vida, disminuir la corrupción y aumentar la eficiencia del Estado. Entonces, si nos ponemos en función de los objetivos políticos, ahí necesariamente a la par va el tema de telecomunicaciones y TIC. En esto creo que coincido totalmente en el sentido de que se necesita un gran liderazgo por parte del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones. Liderazgo que, si bien se ha ejercido en algunos años, cuando hemos tenido permanencia en el tiempo o también ministerios perdón, más bien jerarcas muy técnicos, también es cierto que, perdón, están entrando los mensajes de la mañana, también es cierto que hemos tenido poca continuidad de liderazgo en este ministerio. O sea, ha sido un ministerio de liderazgos entrecortados, sobre todo el viceministerio de Telecomunicaciones requiere mucho conocimiento técnico y ahí hemos tenido en algunos momentos del panorama político hemos estado bien y en otros momentos hemos perdido un poco esa línea, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí hay la permanencia, el conocimiento, la capacidad de combinar ese conocimiento técnico con habilidad política dentro de lo que sería
todo el gabinete del señor presidente. Eso es una tarea que no es sencilla, y bueno, aquí tenemos a un ex viceministro con nosotros. Es una tarea difícil y debe ser acometida para poder efectivamente apoyar las tecnologías de información y comunicación a los objetivos políticos del señor presidente. Aquí también manifestar que es indispensable definir de una vez por todas, y creo que ya está definido, pero entender el concepto, más bien diría yo, sobre el tema del servicio universal, o sea, del fondo del servicio universal. ¿Para qué está diseñado? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cómo deben aplicarse? Etcétera, ¿verdad? Eso es un elemento que ha generado mucho roce desde la perspectiva política, entendiendo claramente que se ha intentado a nivel de Asamblea Legislativa hacer ajustes. Sin embargo, estos ajustes rompen completamente el modelo con que originalmente la Ley General de Telecomunicaciones establece el servicio universal. La ventaja ahí es que hay un fondo que tiene recursos, que está funcionando, que tiene proyectos activos, que constantemente sigue en función de los planes ejecutando, lo cual muchos países de Latinoamérica no tienen. O sea, nosotros ahí tenemos una ventaja, y una ventaja ya implementada. Entonces ahí creo yo que hay retos para aprovechar esa ventaja, darle momento y dejar que esa ejecución corra más ágilmente, y la única vía de hacer esto es a través de un apropiado Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones. Yo creo que ese plan debe ser convocado apropiadamente. Ya se hizo un esfuerzo, no salió el plan en teoría salía el año pasado, no salió. De momento creo que, bueno, tocará retomar el trabajo de la anterior administración para los actuales jerarcas que se nombren, porque sí ya hay un ministro nombrado, requiere nombrar sus viceministros. Hasta ahora por lo menos no he visto yo en noticias el nombramiento, y bueno, ahí hay definitivamente un reto importante. Digo, no partiendo de cero, sino todo lo contrario, teniendo una plataforma ya preparada para arrancar. Porque aquí Costa Rica se caracteriza por ser un país de mucha seguridad jurídica, de instancias e institucionalidad muy fuerte desde la perspectiva de fiscalización y control. Tenemos una Contraloría General que le dijo claramente a la Superintendencia de Telecomunicaciones: si no está en el plan, no se puede ejecutar. ¿Y qué pasó a finales del año pasado? A finales del año pasado, incluso durante la pandemia, había un número de familias que atender en el programa de subsidio a la demanda. No retengo ahorita el nombre, creo que eran 180,000 familias que se les estaba dando conexión a internet y un computador. Pero resulta que se alcanzó el número 180,000. Entonces, para conectar la familia 180,001, había que modificar el plan. Y aunque parezca mentira, eso entravó el proceso de entrega de conectividad y computadores hacia las familias en condición de vulnerabilidad. Eso no puede suceder, ¿verdad? Y menos en una situación tan crítica como la que teníamos, y bueno, que todavía no hemos salido de ella, ¿verdad? Ya se habla de Estados Unidos suben los casos, Costa Rica sube los casos también. Entonces yo creo que ahí hay espacio y hay una buena plataforma para continuar. Definitivamente la transparencia necesaria para combatir la corrupción que habla el señor presidente es precisamente las tecnologías de información y comunicación y todos los sistemas ya implementados para ello, como el sistema de compras públicas, que me parece que es eje fundamental en este tema. Y por supuesto, aumentar la eficiencia del Estado. Si no es con tecnología, no es. O sea, es la forma de que el Estado sea más eficiente, más ágil. Creo que hay otra
Otro elemento fundamental, recientemente se publica la ley 22.520, que salió en la magistratura anterior. Esta ley precisamente lo que viene es establecer silencios positivos para la instalación de infraestructura, lo cual es muy necesario. También establece la obligatoriedad de la instalación de ductos sobre carreteras principales y carreteras, digamos, municipales. Y esto es también muy necesario desde la perspectiva de instalación de infraestructura y de facilitar y disminuir los costos hacia el sector. Entonces creo que es una plataforma, nuevamente, no estamos empezando desde cero, pero hay que implementar, ¿no? Esta ley recién sale, hay que hacer reglamento y hay que echarla a andar y que sea efectiva, y creo que ahí hay otro enorme reto. Y mencionaría necesariamente, pasamos por los temas de espectro radioeléctrico. El espectro radioeléctrico ha sido y es aún hoy un reto para los operadores de telecomunicaciones, y esto es un asunto histórico. El ICE tenía todas las frecuencias asignadas. Entonces, a partir de allí, ¿qué es lo que sucede? Cuando se da la primera licitación de espectro, se le retira una parte de esas frecuencias por mutuo acuerdo. El ICE dice, ok, yo entrego estas frecuencias. En esas frecuencias solo iban 2 por 5 MHz de 850, o sea, muy poco espectro de bandas bajas, debajo de 1 giga. Y también iba una cierta cantidad de espectro en otras bandas, en la banda de 1800, ¿verdad? En la banda de 1800, que fue la que se entregó. ¿Y qué es lo que sucede ahora? Lo que sucede ahora es que estamos muy por debajo del promedio de asignación de espectro de la UIT, pero muchas veces por debajo. Solo se han hecho a lo largo de más de 10 años de apertura, se han hecho únicamente 2 licitaciones de espectro radioeléctrico y solo una recuperación de espectro. Y ahí viene todo el tema de 5G que hablabas en la introducción. Definitivamente hay un asunto que debe ser resuelto. El señor presidente firma un acuerdo ejecutivo en ese sentido, pero bueno, aún no se ha publicado como para poder analizar los detalles, ¿verdad? Los detalles de este acuerdo ejecutivo, que es de suyo importante, porque entonces ahí determinaría el futuro de las frecuencias 5G. En todo caso, y estamos hablando en particular de la banda de 3.5. Ahí hay una banda súper importante. Está la banda de 700 de televisión digital terrestre, la migración a la televisión digital terrestre, que todavía no se ha terminado. O sea, creo que definitivamente hay falta un espacio para recuperar todo el espectro, pero ya hay espectro disponible, pero ese no se ha sacado a concurso. Yo entiendo que lo que la SUTEL ha recomendado al ministerio es sacar un paquete completo de frecuencias para hacer de la licitación de espectro un paquete más atractivo que le permita a los operadores participar en este concurso más confiados en el que van a llenar sus necesidades de espectro radioeléctrico. Yo creo que son estos entre muchos, pero lo que yo sí quisiera dejar claro es que no estamos partiendo de muy abajo, o sea, tenemos ya una plataforma construida, plataforma que debe ser retocada en el sentido de mejorando el plan, entregando espectro, etcétera, o sea, pero ahí está la plataforma. Y además, el hecho de refrescar la política pública es otro elemento fundamental. Y me parece que está para seguir, ¿verdad? O sea, tenemos problemas de crecimiento, lo cual es interesante. No estamos en otro tipo de problemas como una ley obsoleta o cosa por el estilo que sí aquejan otros países de Centroamérica en particular y Latinoamérica en general. Muchas gracias, Mariliana. Bueno, ahora pasamos con Daniel Rodríguez Mafioli.
Venimos hablando de digitalización y de desarrollo de las telecomunicaciones, entonces la pregunta hacia ti sería, ¿cómo esto se conjuga con, o se marida con el tema de derechos de usuarios, de privacidad y de derechos humanos? ¿Cómo se encuentra la situación en Costa Rica y cuál puede ser el enfoque del nuevo gobierno? Bueno, primero muchas gracias a IDDLAC por la invitación. Muy honrado de estar con ustedes el día de hoy hablando de estos temas tan importantes. Y te agradezco por la pregunta. Quizás para dar un poco de contexto, Costa Rica creo que no ha interiorizado, o por lo menos no lo había hecho hasta hace muy recientemente, el hecho de que estamos viviendo una economía basada en datos, ¿no? Una economía donde los datos se han convertido en verdaderamente un activo productivo del cual se extrae un valor importante para la sociedad y también para los agentes del mercado y para las propias entidades públicas que necesitan hacer un uso y un aprovechamiento de esos datos para generar también políticas públicas informadas, ¿no? Entonces, creo que el país hasta hace muy poco es consciente de esa realidad. Y a esto le unimos el hecho de que estamos en un proceso de transformación digital que se ha catalizado o acelerado a partir de la pandemia, y lo que tenemos de la unión o el conjunto de esos dos factores es un país que está, digamos, desactualizado y que nos coge un poco de sorpresa o desprevenidos, ¿no? Este proceso de transformación digital. Y digo que nos agarra desprevenidos porque tenemos una legislación desactualizada frente a esta economía basada en datos, esta economía digital, y también tenemos una ausencia de cultura digital bastante importante, ¿no? Y aquí hay que entender que la importancia de generar cultura y generar regulación en estos temas yace en precisamente lo que adelantaba antes, ¿no? Ese constante roce que hay entre la necesidad de aprovechar los datos para políticas públicas y también para innovación y tecnologías digitales, pero por otro lado también garantizar una protección de esos datos para evitar, evidentemente, violaciones a derechos fundamentales y usos indebidos que podrían comprometer la dignidad de las personas, el patrimonio de las personas, entre otros muchos derechos fundamentales. Entonces tenemos en Costa Rica, lastimosamente, una legislación en cuanto al tema específico de protección de datos y privacidad totalmente desactualizada. Como decimos en Costa Rica, se ha convertido esa legislación en un saludo a la bandera, es decir, que no sirve para nada porque realmente ha tenido muy poca eficacia en la práctica, especialmente frente al uso de datos en el sector público. Y esto lo han demostrado recientes casos en Costa Rica que han sido de conocimiento público y han sido verdaderos escándalos del gobierno anterior, como el caso UPAD, ¿no? Por el cual la presidencia de la República tuvo acceso a información sensible de los ciudadanos sin una ley que le autorizara a recabar esa información. Y a partir de ahí, creo yo, a partir de ese caso, ha nacido cierta concientización de parte de la población sobre la importancia de proteger sus datos, ¿no? Y la importancia también de que el gobierno principalmente haga un uso responsable de esta información. Pero insisto, lastimosamente tenemos una legislación que no está actualizada. Es una norma que nació en el año 2011 y desde el día que entró en vigor ya estaba desactualizada. Entonces imaginémonos eso, ¿no? Añadámosle ahora los 10 años o 11 años que han transcurrido desde entonces y tenemos evidentemente una legislación desfasada. También a eso hay que unirle el hecho de que tenemos una autoridad de protección de datos ineficiente también, que no tiene los suficientes garras para poder hacer cumplir con la legislación. Y eso pues lo que ha derivado es en una autoridad básicamente que está en el papel, pero que no protege realmente a las personas. Y de hecho los propios ciudadanos no sienten que tengan la oportunidad de acudir a una autoridad para protegerse, ¿no? Contra las amenazas a su privacidad y a sus datos personales. Entonces, eso por un lado, pero también en cuanto al tema de cultura de privacidad, también hay una falta de cultura de ciberseguridad, por ejemplo, como lo demuestran los recientes ataques cibernéticos que ha sufrido el país. Costa Rica realmente no estaba preparado para atender un ataque de esta naturaleza y yo entiendo que eso es normal. El riesgo de un ataque de ciberseguridad siempre está latente, no se puede disminuir a cero en ningún caso,
Sin embargo, es cierto que el país no tampoco había concientizado sobre la importancia de la ciberseguridad. Tenemos una estrategia de ciberseguridad que ya terminó en el 2022 y ahora se está en proceso de reactivar una nueva estrategia. Sin embargo, lo que nos falta es planes de acción para poder llevar esas estrategias a la práctica, ¿no? Costa Rica tiene estrategias para absolutamente todo, pero lastimosamente no tenemos planes de acción que puedan concretar esas estrategias, ¿no? Y en el caso de ciberseguridad, lo que se ha demostrado es que el país no le ha dado la prioridad necesaria, no ha sido un tema en el que se invierta de verdad, y por eso es que tenemos estos ataques que estamos viviendo en este momento. Y eso lo quisiera amarrar con algo que también han comentado Alan y Mariliana, y es uno de los problemas transversales que tenemos como país, o retos más que problemas, diría yo, y que creo yo que también es un reto regional, no solamente de Costa Rica, que es el tema de la apropiación digital, ¿no? O la educación digital. Y eso es un tema que no es únicamente, ¿verdad?, del tema de protección de datos o ciberseguridad, sino que es transversal al proceso de transformación digital de la sociedad. Entonces, veo como un habilitante de ese proceso de transformación el que haya una apropiación digital de parte de la población, funcionarios públicos y demás actores, junto con una regulación actualizada y también una cultura de protección a los derechos digitales. En esa línea también celebro el proyecto de ley que ha convocado el presidente de la República para reconocer el derecho a la conectividad como un derecho fundamental en la Constitución política. Me parece que es un paso acertado en la línea correcta. ¿Para qué? Para que las personas puedan entonces acudir incluso ante la Sala Constitucional, por ejemplo, a demandar y exigir la protección de ese derecho a la conectividad, y por eso, y ese mecanismo lo que permitiría es también obligar a las entidades públicas competentes a invertir en la ampliación del espectro, a invertir en cerrar esta brecha digital y con eso garantizar realmente un proceso de transformación que sea inclusivo, ¿no? También en esa línea celebro, como ya lo adelantaba Mariliana, la orden que ha dado el presidente de recuperar las frecuencias subutilizadas del espectro radioeléctrico para destinarlas al despliegue de 5G, porque por supuesto que el despliegue de 5G también sirve a esos fines de interés público de generar mayor inclusión de la población en el mundo y la economía digital. En cuanto a otros retos que tenemos en materia de derechos digitales y privacidad, preocupa en Costa Rica el ánimo de algunos actores por hacerse con los datos de la población, por vigilar a la población a costa de supuestos valores superiores, ¿no? Como suele ocurrir también, estoy seguro, en otros países de la región, como el interés público, la seguridad pública. Y en nombre de estos supuestos valores o frases que yo considero muchas veces vacías, se sacrifican derechos y libertades individuales tan importantes en este contexto de economía digital como es la privacidad y la protección de datos. Entonces vemos en Costa Rica como hay algunos proyectos de ley que son verdaderas improvisaciones, donde se busca crear, por ejemplo, repositorios de datos biométricos, es decir, centralizar en una base de datos única todos los datos biométricos de la población. Imaginémonos entonces si esas bases de datos fueran atacadas por cibercriminales, como lo están haciendo otras bases de datos de entidades públicas del país en este momento. Imaginémonos lo grave que sería eso, tomando en cuenta que los datos biométricos son datos sumamente sensibles y que si son vulnerados no hay manera de recuperarlos, como lo sería, por ejemplo, una contraseña que yo la puedo modificar, ¿no? En el caso de datos biométricos, mi huella dactilar es única, mis datos de mi rostro son únicos y por lo tanto el hecho de que se comprometan esos datos puede ser sumamente grave para los derechos fundamentales de las personas. Entonces preocupa, ¿no?, cómo hay diferentes iniciativas que se están intentando apropiar de cada vez más resquicios de la vida privada de la ciudadanía a costa, insisto, de falsas o falsos valores superiores y de falsas diatribas, ¿no?, entre un derecho y otro. Creo yo que se puede conseguir los objetivos de interés público sin sacrificar los derechos fundamentales y especialmente aquellos derechos fundamentales que se ven más comprometidos en este proceso de transformación digital, como el derecho a la protección de datos, la discriminación, entre otros. También preocupa cómo esta ausencia de regulación que mencionaba al inicio y también de cultura ha generado iniciativas que buscan, por ejemplo,
incrementar el uso de sistemas basados en inteligencia artificial sin una comprensión de la dimensión ética, ¿no? de esta tecnología en particular. Creo que en Costa Rica no hay la suficiente concientización o noción sobre los riesgos, por ejemplo, de discriminación que podrían traer el uso masivo de estos sistemas automatizados basados en inteligencia artificial y cómo podrían afectar las vidas de las personas, ¿no? Son sistemas que se utilizan, como probablemente ustedes saben, para decidir si una persona, por ejemplo, tiene derecho a la educación o si accede a una universidad o si accede a un crédito o si accede a un trabajo, ¿no? Es decir, son decisiones sumamente importantes las que se están delegando en estos sistemas automatizados y por ende es necesario que como país pongamos reglas claras, ¿no? Brindar seguridad jurídica para que se sepa cómo implementar esas tecnologías de manera responsable, ética y respetuosa de los derechos fundamentales de las personas que están siendo además objeto de estas decisiones. Y Costa Rica en este momento está aplicando sistemas automatizados en algunos sectores, por ejemplo, para otorgar beneficios sociales y no se tiene conciencia sobre la importancia de los derechos fundamentales en estos temas, ¿no? También Costa Rica no es ajena a la discusión sobre las plataformas y la moderación de contenido en línea. Hay intenciones de sofocar, y esto a nivel mundial, creo yo, ¿no? Pero Costa Rica no es tampoco exento, no está exento de estas discusiones, pero hay intentos de sofocar la libertad de expresión en línea, cuando en realidad el énfasis de la regulación sobre las plataformas y la libertad de expresión en línea debe ser más bien puesta, o el énfasis debe ser puesto en la transparencia, ¿no? En obligaciones más que todo formales que le permitan a la sociedad entender cómo es que se clasifica la información, para así combatir también, por supuesto, la desinformación y los discursos de odio que ocurren en las plataformas de contenido. En mi opinión, el gobierno debe enfocarse en principalmente, o el tema primordial, en mi opinión, es apropiación digital de la población. Como decía Alan, también se debe trabajar en capacitar a los capacitadores, es decir, quiénes son las personas que están educando a nuestros niños en el ámbito en los temas de transformación digital, ¿no? La conectividad también, y por eso insisto, celebro que se haya convocado este proyecto de ley para garantizar vía constitución política este derecho fundamental a la conectividad. Creo que también el gobierno debe enfocarse en aprobar una estrategia país de privacidad. Hay una estrategia ya, un borrador de estrategia de privacidad que se puso en conocimiento de la Autoridad de Protección de Datos desde hace ya por lo menos 3 años y que no ha sido aprobada por razones que desconocemos. Está en proceso de actualización, como lo mencionaba antes, la estrategia de ciberseguridad y que creo yo que también debería concluirse ese proceso. En ese tema específico de ciberseguridad, creo que el gobierno debería instaurar la obligación de que el sector público tenga un estándar único o un estándar mínimo de ciberseguridad para todas las entidades públicas, porque no es posible que diferentes entidades tengan diferentes criterios y diferentes medidas de protección. Creo yo que todos tenemos derecho a que, a que los servicios públicos que prestan las entidades públicas se presten con una seguridad informática alta y de calidad. Creo también que el país debe aprobar esta estrategia de transformación digital, que también está en proceso, pero que no contiene un capítulo específico de ética y protección de derechos fundamentales. Y creo yo que es esencial que se incluya ese capítulo en esa estrategia. Pero sobre todo, como lo adelantaba antes, lo que necesitamos es voluntad política, también lo mencionaba Alan antes, y un plan de acción o un plan para ejecutar esas políticas y esas estrategias que como país estamos elaborando. Y por último, termino con lo que yo instaría al presidente y al nuevo gobierno y a los diputados y diputadas de la nueva Asamblea Legislativa es también a modernizar nuestra legislación y adaptarla al mundo digital, ¿no? Tenemos leyes que están basadas en un mundo análogo, que no son las que necesitamos como país. Se debe reformar integralmente la ley de protección de datos. Y creo yo que esta charla también es importante porque justo el día de ayer se presentó un proyecto de ley para reformar de manera integral la ley de protección de datos y que desde la Fundación vemos con muy buenos ojos porque creemos que es un proyecto en la línea correcta y que nos coloca, digamos, en el estándar internacional de protección, ¿no? Que ha marcado el famoso Reglamento Europeo de Protección de Datos. Y creo que este proyecto va en esa línea, así que
el gobierno también se podría enfocar en apoyar este proyecto de ley para garantizar un flujo necesario de los datos, por supuesto, pero siempre en respeto a los derechos fundamentales y el derecho a la privacidad de las personas. Y finalizo tal vez con lo que yo creo que también el gobierno podría trabajar, y es en una carta de derechos digitales. Si bien las cartas de derechos digitales no son documentos vinculantes, sí creo yo que dan cierta orientación tanto a las entidades públicas como a los agentes del mercado de cómo garantizar la protección de derechos fundamentales en línea, ¿no? Cómo traspasar esa protección que ya damos al mundo análogo, al mundo digital, y eso se podría hacer a través de una carta de derechos digitales que podría salir de la presidencia, incluso de la República, y sería un primer paso, ¿no? Para ir transicionando hacia una constitucionalización de más derechos digitales para garantizarle a las personas una mayor protección de sus derechos en este nuevo mundo digital. Y creo que por ahí lo dejaría a este momento. Muchas gracias, Daniel. Vamos a abrir ahora el espacio para alguna pregunta, brevemente, porque bueno, que por ahí algunos tienen que marchar. Así que bueno, ahora sí pedimos brevedad y bueno, no sé quién quiere comenzar. Dale. Adelante, Andrés. Bueno, muchas gracias a los tres y un placer teneros aquí. Yo creo que habéis dado un panorama muy amplio del contexto digital en Costa Rica, de todas las vertientes. Yo quería hacer un poco referencia a algo que mencionaba Rodrigo Chávez en su programa electoral. Le hacía referencia a la elaboración de un nuevo Plan Nacional de Banda Ancha para aumentar la conectividad, un poco de seguir hacia el modelo estonio, de crear un hub regional de conectividad digital. También hablaba un poco de para garantizar la conectividad, de realizar una política de fomento a la demanda, de subvencionar el acceso a dispositivos electrónicos, de smartphones, etcétera, y en base un poco a los recursos que tiene Fonatel, ¿no? Y también realizaba un poco bastantes críticas a cómo se encontraba la situación del ICE en general, unido un poco a su decisión del otro día del tema de las frecuencias. Yo quería preguntaros un poco de cuál creéis que va a ser el rol del ICE precisamente en este nuevo periodo, sobre todo en temas de lo que tiene que ver con los recursos de Fonatel, en temas de conectividad rural, el futuro despliegue de 5G. Es un poco, sí, muy brevemente, como cuál pensáis que pueden ser los ejes para este nuevo periodo, ¿no? Bueno, voy a empezar yo, aunque sí, aunque hay mucho, cada quien tendrá su enfoque. Yo tengo aquí un sesgo, y es un sesgo regulatorio, y es que el ICE es un operador de mercado, con poder significativo de mercado, ya solo en algunos mercados, dicho sea de paso, así declarado. Y bueno, tiene una regulación idéntica al resto de operadores de mercado, es un competidor importante y tiene que asumir las responsabilidades y deberes que que el mercado así demande. Es decir, yo no vería una diferenciación entre la responsabilidad del ICE y la responsabilidad del resto de operadores, aún siendo un operador público. En eso hay que tener mucho cuidado, porque cuando un operador público se regula de la misma forma que se regulan los operadores privados, en esa medida se convierte en un competidor más de mercado y así hay que tratar. Entonces hay que tener cuidado de no distorsionar ese rol. ¿Juega un papel importante en el Fondo de Servicio Universal? Sí, porque es su mayor, su mayor aportador, es como tiene la cuota de mercado más amplia, es el que aporta más, y también es cierto que es el que ha ganado más concursos del Fondo de Servicio Universal. Entonces allí tiene un rol fundamental también que hay que impulsar. Sí me parece que, y esto es una posición ya absolutamente personal, que debe dentro de sus proyectos de servicio universal han habido retos respecto a los servicios brindados, porque se ha limitado únicamente a dar servicios fijos, tal y como se requiere en el concurso. Pero hay un tema de complementariedad de servicios y de la posibilidad de rentabilizar los proyectos de servicio universal. Costa Rica aún en ciertas zonas que son zonas
o sea, son zonas rurales con muy poca o sin conectividad, ha logrado rentabilizar proyectos de servicio universal. Y eso es masificando el servicio de banda ancha móvil. Pero allí creo que hay un espacio de mejora dentro de los proyectos de servicio universal que atiende el ICE. Muchos de esos proyectos podrían estar ya rentabilizados y el ICE dejar de percibir los subsidios. Y ahí hay un asunto de eficiencia que le toca también su tarea al regulador desde esa perspectiva. Pero yo insistiría en la necesidad de ver al ICE como otro actor de mercado, tener cuidado porque cualquier distorsión de mercado genera problemas para todos. Yo tal vez agregaría a lo que decía doña Mariliana, bueno, yo también tengo cierto sesgo porque trabajé 8 años en esa institución y creo en la institución y lo que se hacía en aquellos años. Sin embargo, creo que me parece a mí que el ICE no ha entendido su rol en el actual sector de telecomunicaciones. Como lo indica doña Mariliana, es un actor más. Él ya no se dedica a los temas de política pública como lo hacía antes, como hacían los planes para conectividad y en su momento de telefonía, etcétera. Y no ve en sus aportes al Fondo de Acceso Universal, tal y como lo señala doña Mariliana, cómo monetizar estas acciones y esta infraestructura que desarrolla dentro del fondo. Otro tema muy importante que resulta justamente de los mismos informes de la SUTEL y de los temas de quejas es que el mismo ICE no le sabe informar a sus usuarios dónde y qué calidad ofrece exactamente en los temas de ruralidad. Entonces acá hay un poco de distorsión en el tema de la brecha porque en la de menos las personas no están en brecha, pero realmente no lo saben. Y el no utilizar las redes que desarrollan para dar servicios en convergencia, me parece a mí que va en contra de sus propios modelos de negocios. Creo que el ICE debe tomar una acción más orientada a su rol como operador, como negocio y también en los temas de la cantidad de espectro que hoy tienen y de lo que representó para el país, es pensar un poco en que en su momento se preocupó por el bienestar del país y ahora tiene que hacer lo mismo, pero desde sus nuevas funciones. O sea, el tema es que el mantener este espectro realmente no le está dando ningún beneficio al ICE y realmente está siendo contraproducente para el futuro digital del país, entendiendo que hoy las frecuencias que son más sexys para el desarrollo de la industria están en su poder. Bueno, poco que agregar yo a lo que comentan Alan y Mariliana, que son además los expertos, pero yo diría que efectivamente el ICE no ha comprendido su rol. Esperemos que en esos próximos 4 años ahora sí lo entienda. Y el único comentario que haría es que tomando en cuenta que el ICE ahora es un competidor más en el mercado de telecomunicaciones, entonces también eliminemos algunas pequeñas, pero sí importantes regulaciones o reglas que privilegian al ICE en contra de otros competidores y que todavía quedan por ahí en algunas leyes un poco ya anacrónicas y algunos reglamentos que privilegian un poco al ICE y por ende es importante que eliminemos realmente esos privilegios regulatorios que todavía quedan. Por ejemplo, en temas de infraestructura de telecomunicaciones, que por ahí hay ciertos privilegios, que entiendo yo que ya hay proyectos de ley dirigidos más bien a garantizar que también los operadores privados y otros también, empresas desarrolladoras de infraestructura de telecomunicaciones, puedan desarrollar su infraestructura sin ningún tipo de diferencia en relación con el ICE, que se ha aprovechado, insisto, de algunos privilegios regulatorios para poder posicionarse y no cumplir tal vez con su verdadero rol de competidor en el mercado, pero de acuerdo también con lo que comentan Alan y Mariliana. Bueno, entonces, ya con el panorama bastante bien cubierto, podríamos seguir charlando horas, sobre todo por los interlocutores que nos acompañan hoy. Mariliana Méndez, Alan Ruiz y Daniel Rodríguez Mafioli, muchísimas gracias por
por acompañarnos hoy. Ha sido un verdadero placer contar con su compañía. Muchas gracias Andrés Sastre y Piazza, y también a ustedes del otro lado, muchas gracias también. Nos encontramos aquí en el próximo episodio de Charlas IDD. Chao. Gracias. Gracias.